Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Y bueno, estamos aquí reunidos justamente para hablar de nuestra primera sesión en este programa de doctorado en educación. Agradezco profundamente su confianza. He tenido el privilegio de verles en diferentes espacios. Y bueno, qué maravilloso poderles ver ahora de manera formal en nuestro programa de doctorado que ofrecemos a través de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Morelia. Redivae, que es una institución de educación que cuenta ya con 16 centros educativos en distintas partes del país, a través de programas virtuales, con esta comodidad de poder reflexionar, de poder estudiar desde la comodidad de nuestras casas, con un modelo educativo basado justamente en desarrollar programas de investigación educativa en una modalidad global. Que pues bueno, nos sentimos sumamente agradecidos por su compañía y quisiéramos una breve presentación de cada uno de nosotros. La primera pregunta sería si podemos decir nuestro nombre y si podemos comentar cómo surge el interés de estudiar un programa de doctorado, qué nos gustaría, o cuando nosotros pensamos un programa de doctorado en educación, qué pensamos en aprender, qué queremos como formadores, como docentes desarrollar en un programa de doctorado. Muy bien, dejamos entonces la palabra para ustedes. Ya vi como que la maestra Laila dice, yo quiero levantar la mano, yo quiero levantarlo. Adelante, si es tan amable. Ok, buenos días. Mi nombre es Laila Salas, soy de Tampico, Tamaulipas. Soy docente en el área de ciencias. Desde preescolar hasta bachillerato, yo me encargo de hacer las prácticas de laboratorio para todos esos grados. Entonces, el estudiar el doctorado para mí es actualizarme. Quiero más herramientas y además quiero hacer una investigación el por qué a las maestras de grados muy abajo, o sea, grados de preescolar y primaria, no les gusta hacer prácticas de laboratorio. Ya anduve ahí hace unos años preguntando y me dicen que porque les da miedo. Entonces, poco a poco he ido con ellas trabajando, entonces quiero hacer una investigación un poquito más a fondo para saber qué es lo que está pasando y poder dar herramientas para que involucren más esto a sus áreas, a ellas en esto. Muy bien, muchas gracias, maestra Laila, perfecto. Maestra Elizabeth, adelante, si gusta usted. Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Silva Moreno. Soy profesora, asesor técnico pedagógico y pues, ¿por qué decidí estudiar el doctorado? Ya tiene tiempo que traía esta necesidad, esta inquietud. Ayer estaba recordando, hace 6 años ya incluso me habían aceptado en un programa de doctorado donde estudié la maestría, pero me embaracé y pues ya tuve que pausar un poquito esa meta. Coincido con Laila en el aspecto de por qué decidir estudiar el doctorado. Como docentes siempre tenemos que estar en constante actualización, en esa búsqueda de nuevo conocimiento, y más en esta sociedad en la que estamos, ¿no? La sociedad ya de la tecnología del conocimiento, en el que pues tenemos que seguir avanzando. ¿Qué pienso o espero? Pues justamente investigar, hay muchas temáticas y ahorita en la función que estoy desarrollando, pues hay como muchos lugares donde pues incidir y explicarme por qué se dan estos fenómenos, qué está pasando con la educación. Yo soy de Morelia, Michoacán, y en el área educativa, pues sí ocurren, bueno, siempre han ocurrido, pero ahora con este cambio que está también teniendo incluso la sociedad por las políticas educativas, pues ha habido con mucha transformación. Entonces, pues también me gustaría investigar. La verdad no tengo tan claro como la compañera Laira, como qué
qué temática, pero pues creo que justamente el doctorado me puede dar muchas respuestas. Gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth, muy bien. Maestra Miriam, adelante, por favor, si es tan amable. Hola, buenos días. Ya encendió. Es que tenemos ahorita el internet muy lento. Hola, buenos días. Me llamo Miriam Pérez Mejía. Yo también soy asesor técnico pedagógico en el área de preescolar, con especialidad en pensamiento matemático. Y dice el doctor, ¿por qué estoy estudiando? Ay, pues son tantas cosas. La primera para no hacer tesis en la maestría, doctor, usted lo sabe. Okay. Pero ya esa es una inquietud que tenía también. Ya tenía previa otra maestría, entonces así como que andaba ahí como que sí, no, los tiempos, decían por ahí, de repente no nos ajustan y como que queremos hacer muchas cosas, pero realmente estar estudiando es algo que, pues al menos yo lo veo como docente, da vida, revitaliza, porque luego no es lo mismo los consejos técnicos o en mi caso que me toca preparar las asesorías, ahora yo tomarlas, ahora yo ser la estudiante, como que me pongo del otro lado y como que es hasta un descanso de estar siempre preparando la clase, de que ya no hay de que yo no leí. Cuando tú das la clase no es de que yo no leí o que repartimos los artículos, no, tú los lees todos y tienes la responsabilidad y llevas el control de todo. Y cuando eres estudiante, pues a veces se vale como rezongar o andar haciéndonos la que, ay, dejó mucha tarea, pero aprendemos. Entonces, como que es todo lo que podía decir para estudiar un doctorado, pero estoy aquí con muchas ganas, creo que voy a aprender mucho y bueno, un gusto conocerlos. Muchas gracias, maestra Miriam, bienvenida. Maestro Héctor, un placer saludarlo, bienvenido. Buenos días, doctor Jesús y compañeras y compañeros que pues hoy nos encontramos aquí. Pues la verdad es grato el poder continuar estudiando, ¿verdad? Yo lo veo como una superación, pues que todos deseamos tener. Lo principal que a mí me motiva es tener herramientas, ya que nosotros, como trabajamos en la escuela normal, pues tenemos esa parte de asesores de los documentos recepcionales de los alumnos de la escuela, ¿verdad? Y en ocasiones poder tener más herramientas para que ellos puedan realizar una investigación más profunda o poderlos orientar un poquito más en cuanto a pues a los temas que ellos deciden realizar sus documentos recepcionales, en el caso de informes o en el dado caso pues de alguna tesis o algo que ellos necesiten, ¿verdad? Pues sería todo, un gusto poder saludar. Excelente. Muchas gracias. Pues bienvenido el maestro Héctor, que nos acompaña también de la Escuela Normal de las Huastecas en la ciudad de Huejutla, Hidalgo. Entonces, bueno, es muy bonito siempre estos programas en línea porque participamos personas de diferentes lugares del país. Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo. Aún faltan algunos otros colegas también de algunas regiones de Michoacán. Pero bueno, yo me siento profundamente agradecido que nos acompañen en este primer seminario, que debo decirles, el día de hoy es como una especie de introducción, porque vamos a tener 3 sesiones de trabajo mucho más intensas. Ha coincidido un poquito la apertura de este programa de doctorado con una actividad que estamos realizando en la ciudad de Chihuahua, en lo que llamamos el Congreso Nacional de Educación Normal, y justamente un poquito después de las 9 de la mañana tenemos una conferencia. Entonces, nuestro horario habitual es de las 8 a las 10 de la mañana, entonces ustedes nos permiten el día de hoy hacer una introducción al seminario y desde luego vamos a tener 3 sesiones de trabajo para poder ir profundizando. Nuestro seminario, en este primer seminario vamos a hablar justamente sobre epistemología y teorías del aprendizaje. Y es un seminario
que de hecho es para disfrutarse, porque a lo largo del programa de doctorado vamos a ver, ustedes van a ir conociendo con claridad seminarios que van directos hacia crear productos académicos, hacia desarrollar investigación, pero también vamos a ver otros seminarios que lo que buscan es la mejora de la práctica docente, y otros más, como este seminario en particular, que lo que buscan es crear un reforzamiento, ir desarrollando con una mayor profundidad y plenitud los saberes, los conocimientos que tenemos en el campo educativo. Esa es la razón por la cual justamente comenzamos con epistemología, porque la epistemología, las teorías del aprendizaje, el primer término al que me permito citar, justamente trata de analizar, trata de estudiar cómo se origina el conocimiento, cuál es el origen del conocimiento, cómo es que se da ese proceso que en muchos textos y que en muchas teorías nosotros decimos conocer. ¿Cómo conocemos? Pero además, no solo cómo conocemos. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos decir que algo es conocimiento? Porque habitualmente el término conocer en el campo educativo se convierte en un término común que utilizamos en muchas ocasiones, pero probablemente no somos lo suficientemente exigentes con su uso. Lo utilizamos casi indiscriminadamente, como también a veces utilizamos el término de aprender o el término de enseñar. Y entonces, la epistemología se encarga de estudiar cuál es el origen del conocimiento, pero también cómo podemos validar el conocimiento. ¿Cuáles son las metodologías que validan el conocimiento? Entonces, es un seminario que por una parte tiene un cierto toque filosófico, ¿sí? Un cierto corte filosófico, porque además, por otro lado, la epistemología forma parte de la filosofía, ¿sí? Dentro de las 4 grandes corrientes de la filosofía, ¿verdad? Una de ellas es la epistemología. La filosofía que como campo del saber, como campo del conocimiento, se cuestiona, por ejemplo, sobre cuál es el papel que tiene la razón, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la racionalidad en el ser humano? ¿Cómo se construye un pensamiento que pueda ser correcto? Eso lo estudia la lógica como parte de la filosofía. Pero también a veces nos preguntamos por el ser, a veces nos preguntamos por la persona. Y el preguntarnos por la persona es algo que lleva a situaciones muy complejas, porque la persona no es solamente un ente material, ¿sí? La persona no es solamente el cuerpo, ni tampoco la persona es solamente la mente. Inclusive, si la maestra Miriam acepta que exista un espíritu o un alma, la persona no es solamente ni el alma ni el espíritu. Eso aparece en la metafísica. La metafísica también es un área de la filosofía. Pero además también nos interesa hablar sobre cómo se gesta la relación entre nuestras creencias y nuestras acciones. Desde un punto de vista, desde la cultura, pero también desde un punto de vista mucho más interior, mucho más espiritual. Ahí aparece naturalmente la ética y la moral. Para finalmente, el punto que vamos a tratar en nuestro seminario es cómo se gesta el conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llamar conocimiento? ¿Y cuál es el método que vamos a hacer, que vamos a construir, que vamos a utilizar para poder decir que existe un conocimiento? Entonces, esto tiene mucho que ver con aquella pregunta que se hizo Jean Piaget a principios de los años 50, y lo tomo como un autor relativamente reciente. Vamos a ver que de hecho es muy reciente porque la epistemología se ha desarrollado a lo largo de la historia. Es tan antigua casi como la cultura, ¿sí? Y Piaget se hace una pregunta: ¿cómo conoce el niño? ¿Cómo el niño construye su conocimiento? Esa es una pregunta epistémica, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que el niño conoce? Sí, porque podemos decir, el niño está aprendiendo. Bueno, ¿cuál es
la evidencia, cuál es el método que tenemos para poder decir que el niño realmente aprende. O solo nosotros interpretamos que aprende, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar cuando aprende y cuando no aprende, cuando conoce y cuando no conoce? Necesitamos un método que permita validar ese hecho, ¿sí? Y bueno, esto es justamente lo que vamos a estudiar en este seminario. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, voy a utilizar una presentación que justamente hemos preparado para comenzar esta discusión sobre la epistemología. Vamos a hablar de epistemología en las 2 primeras sesiones de clase, hoy que es la introducción, la próxima sesión ya ampliada, y después, las últimas 2 sesiones, vamos a tratar de direccionar, sí sobre epistemología, pero epistemología sobre la educación. Porque la pregunta importante para nosotros no es solamente qué es el conocimiento, sino probablemente la pregunta importante es si existe el conocimiento educativo, ¿sí? Y si existe, si asumimos que el conocimiento educativo existe, ¿cuáles son entonces las características que debe tener un conocimiento para que podamos decir que es un conocimiento educativo? Que esto tiene que ver mucho con una pregunta tras de fondo. Si la educación puede ser ciencia, si el término ciencia educativa tiene sentido, porque en muchas ocasiones hay toda una discusión. Con una gran facilidad, los educadores decimos, sí, es que la educación es ciencia. Y la gente que hace ciencia dice, hey, espera un poco. No estoy tan convencido de que eso que tú haces sea ciencia. Es que yo pienso en la ciencia como las matemáticas, como la física, como la química, como la biología. Y no estoy seguro que en educación sea ciencia. Entonces, lo que vamos a ver es que justamente una parte de la educación se puede construir basada en los principios de la ciencia, es decir, como una ciencia, pero también existen partes de la educación que no lo son, que de hecho distan mucho de poder ser de corte científico, un conocimiento científico. Y entonces vamos a ver que no todo puede ser conocimiento educativo. Sí, hay conocimiento educativo, ya me estoy anticipando a una respuesta, pero hay ciertas características que tiene que tener ese conocimiento para que podamos decir que existe, que se da. ¿Sí? Muy bien, voy entonces a permitirme compartir, voy a apagar mi cámara. Y bueno, nuevamente, bienvenidas. Y vamos a comenzar esta travesía tomando un punto de partida que hace un tiempo me he permitido reflexionar con un texto que justamente que escribimos ya van a ser 2 años, el tiempo pasa muy rápido, que le llamé Epistemología, Conocimiento y Creencias, y bueno, esta presentación justamente con una gran falta de originalidad le he llamado el texto Epistemología, Conocimientos y Creencias. Y bueno, lo primero tal vez sea decir y tratar de ubicar el término de epistemología, ¿sí? El término de epistemología, porque la epistemología proviene justamente de las palabras griegas episteme y logos, ¿sí? La traducimos, hay varias de traducirla. Una manera rápida es justamente como conocimiento o como comprensión del conocimiento. Y por otro lado, el término logos casi siempre lo traducimos como ciencia, como argumento, como razón. Entonces, podríamos decir en cierta medida que la epistemología lo podríamos enfocar como una especie de ciencia del conocimiento, de la comprensión. Probablemente alguien tuvo el micrófono encendido, si gusta revisarlo, ¿sí? Entonces, podemos verlo como una ciencia del conocimiento de la razón, ¿sí? Ahora, es importante mencionar que la práctica de la epistemología, el cuestionarse sobre el conocimiento, algo que proviene desde la antigüedad, al menos podemos identificarla desde la época de Sócrates, de Tales, de Mileto, en la época griega, pero también es importante mencionar que el término epistemología es tratado de una manera distinta desde el siglo XX, ¿sí? Vamos a ver que es un término que tiene un doble uso. Por una parte, el cuestionarse sobre el conocimiento desde el pensamiento antiguo, pero en las épocas mucho más contemporáneas, mucho más modernas, la epistemología se refiere
mucho más hacia tratar de construir una teoría de la ciencia, ¿sí? Filosofía de la ciencia. Bueno, básicamente lo que podemos decir en esta primera interpretación es que la epistemología estudia el conocimiento. Pero entonces una pregunta, digamos, sería la pregunta rápida que muchos de ustedes pueden hacerse es, bueno, eso está bien, pero ¿cómo surge el conocimiento? Al menos desde la antigüedad, ¿cómo se creía que el conocimiento? Bueno, lo primero que tendremos que decir es que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos ciertas premisas. Bueno, ¿qué nos referimos con eso? A que todos los seres humanos, de alguna manera, asumimos ciertos principios que consideramos verdad, ¿sí? Aunque no dimos la prueba de sus principios. Es decir, aunque nosotros no nos cuestionamos si realmente es una verdad, pero las asumimos como una verdad. Entonces, a estos principios elementales les vamos a llamar premisas. Sobre esas premisas tenemos aquello que nosotros decimos que es verdad, pero que además creemos que existe una prueba que son verdades. Pero además, también tenemos las creencias, aquello en lo que no pedimos necesariamente una evidencia, una prueba, sino que simplemente lo asumimos. Y entonces ahí surge el conocimiento, como ese punto de intersección entre las creencias, entre las verdades, entre las premisas. El conocimiento, al menos en la antigüedad, surge entonces de estos tres conjuntos, de las creencias que tiene el ser humano, de las verdades que el ser humano bien asume y las premisas que el propio ser humano cree sobre la vida, sobre la existencia. Sin embargo, vamos a ver que la epistemología pues ha cambiado a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, Platón es uno de los primeros que hace preguntas sobre el conocimiento. Él quería comprender qué era saber y quería tratar de asociar la idea de que conocer es algún tipo de virtud y que de hecho alguien que posee la de conocer es alguien que no puede ser injusto. O sea, que él relaciona la virtud con el conocimiento y con la justicia, ¿sí? Sin embargo, él se hace una pregunta muy importante. ¿Cómo se construye ese conocimiento? Para Platón, el conocimiento es diferente a una mera opinión. Asume que el conocimiento es algo bueno para el que conoce, es algo para el conocedor. Por otro lado, tenemos a John Locke, que también aparece en esta imagen, y él lo que trata es epistemología desde una manera distinta, verla como una especie de operaciones desarrollando a través de los sentidos. Y entonces él se hace la pregunta sobre cómo nosotros podemos comprender estas operaciones, ¿sí? Cómo nosotros podemos justamente comprender estas operaciones. Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos alemanes, él se ocupa por saber si existen verdaderas condiciones para que el conocer permita desarrollar el entendimiento humano. Y por el otro lado, tenemos a Bertrand Russell a principios de siglo, que por cierto, a él le atribuimos el término epistemología en sus términos, en sus tiempos contemporáneos, ¿sí? Russell trata de ver cómo la ciencia puede de alguna manera justificarse apelando siempre a la experiencia sensorial. La epistemología ha cambiado. La epistemología en un inicio como una especie del conocimiento ha ido evolucionando y ha tratado de comprender, por ejemplo, en la epistemología formal, los grados de confianza que están racionalmente limitados por nuestra evidencia, ¿sí? O, hablando de epistemologías mucho más recientes y que seguramente en muchos textos educativos ustedes escuchan, las epistemologías sociales, las epistemologías feministas, las epistemologías decoloniales,
que tratan de explicarnos cómo los testes de unas personas, de unos grupos, afectan también las evidencias, las pruebas, y también, inclusive, pueden afectar nuestras propias restricciones, nuestra propia manera de pensar. Entonces, la epistemología es un campo que ha ido evolucionando, y para hablar de epistemología, uno de los conceptos fundamentales, uno de los conceptos clave, es el concepto de conocimiento. El concepto de conocimiento podemos darlo a varias cuestiones cotidianas. Y tal vez empiezo con este ejemplo que aparece en un libro muy bonito de Gilbert Ryle, El concepto de mente. Por cierto que Gilbert está sentado, esta bella foto en su leyendo. Él es justamente Gilbert Ryle. ¿Y qué es lo que nos dice Gilbert Ryle? Nos habla de una distinción fundamental. ¿Cuál es la distinción fundamental? La distinción fundamental es diferenciar la información de conocimiento. ¿Sí? Y es un ejemplo muy bonito. Incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, ¿sí? Si la maestra Elizabeth es fan de Napoleón, tiene fotos de Napoleón y tiene información de Napoleón, tiene libros sobre Napoleón, pues lo siento, eso no deduce que conozcas a Napoleón. Entonces, pero no es lo mismo que conocer una gran cantidad de datos sobre la persona. ¿Sí? Entonces, conocer una gran cantidad de datos no es suficiente para poder decir que conocemos a la persona. Conocer una gran cantidad de datos de algo, de la persona, no es suficiente para decir que conocemos a la persona. Entonces, cuidado. Primer punto, la información es diferente al conocimiento. La información es diferente al conocimiento. Ginette, entonces, que aparece en Ginette escribe un libro muy bonito, Percepción, Conocimiento y Memoria, por los años de 1975. Y nos dice, bueno, es que es diferente saber cómo a saber sobre el hecho. ¿Sí? Es diferente saber cómo a saber sobre el hecho. Aquí lo explico un poquito. ¿Sí? Es un poco diferente tener. Nosotros queremos aprender a nadar. No sé, ¿cuántos de ustedes saben nadar? ¿Han vivido la experiencia de nadar? Yo no. ¿No? Maestra Elizabeth, ¿no? Maestra Laila, tampoco. Yo lo entiendo. Es muy entendible. Maestro Héctor. Me han dado ahogando, no he aprendido a nadar. Okay. Bueno, no es vamos a suponer que la maestra Miriam quiere aprender a nadar. Entonces la maestra Miriam compra un muy buen libro sobre técnicas para aprender a nadar. Y puede leer el libro, memorizarlo, los pasos. Eso es muy diferente cuando finalmente ya está en el agua, se siente algo distinto. Y entonces, aun cuando la maestra Miriam haya desarrollado cierto tipo de erudición, haya estudiado muy bien el libro, página a página, aun cuando pueden comprender el libro, no significa que haya aprendido a nadar. Entonces, hay algo especial que tiene nadar. ¿Sí? Esto sucede también, no sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí me gusta a veces practicar la cocina. Esto nos sucede cuando vemos una muy buena receta en un video o escrita y decimos, eso se ve muy rico, lo voy a hacer. Pero hay ciertas cosas que en el video no aparecen. Y ya cuando lo intentas, no queda igual. No siempre logras que quede igual. Entonces, el hecho tiene una información adicional que la información sobre el hecho. Entonces, hay que distinguir información sobre conocimiento. ¿Sí? Ese es el primer punto. Ahora, voy a volver a compartir. Además de esta distinción,
entre información y conocimiento, habrá que agregar. Vamos a agregar que el conocimiento requiere creencia. ¿Sí? ¿Qué significa que el conocimiento requiere creencia? Bueno, nos estamos refiriendo justamente al hecho de que el conocimiento requiere de asumir que es posible alcanzar el conocimiento. Ese es el primer punto. Ese es un punto importantísimo. Es decir, el conocimiento requiere, ¿sí? El conocimiento requiere de asumir, de creer que podemos conocer. ¿Sí? Entonces, cuando yo atreverme a nadar porque ya leí el manual, no solamente estoy haciendo una acción, sino estoy asumiendo que por el hecho de tener información que yo considero suficiente, entonces puedo conocer, o sea, entonces puedo nadar, entonces puedo cocinar, porque ya he leído todos los insumos que se requieren en mi receta, ya he hecho los cortes de las verduras, las frutas, las carnes, sé cómo hacer algunos de los pasos, sé hacer los procedimientos, entonces asumo creer que puedo conocer. Ese sentido es que decimos que el conocimiento requiere creencia. Pero además no solo ello. Las proposiciones falsas, cuando las proposiciones son falsas, no se puede ser ni negar hechos. Y entonces las proposiciones falsas no pueden ser conocimiento. Por lo tanto, ¿qué? Entonces, el conocimiento requiere de verdad. ¿Sí? Entonces, parece ser que tenemos aquí ya las características del conocimiento. Es decir, requerimos de un conocimiento que, por una parte, cumpla condiciones necesarias, pero que también sean suficientes para alcanzar el conocimiento. Y entonces esto lo escribo así, como una especie de fórmula lógica. Digo, si ese es un agente, esa es una persona, y P es una afirmación. Entonces, ese sabe que P, sí, solo sí, P es verdad. Pero además, ese cree justificadamente P. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que el conocimiento requiere de la verdad, de la creencia y de la justificación. Son individualmente necesarias y suficientes para el conocimiento de los hechos. Entonces, hasta aquí parece ser que en la antigüedad se podrá contestar esta pregunta. ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? Y cuando muchísimas personas son felices, dicen, perfecto, ya sabes qué es el conocimiento. Pero no siempre las cosas van a nuestro favor. Edmund Guter se hace un cuestionamiento, porque se da cuenta que en muchas ocasiones hay cierto tipo de afirmaciones que cumplen esta condición, pero que a pesar de que cumplen las condiciones, no pueden ser conocimiento. Y entonces dice, híjole, entonces no es suficiente. No es suficiente con que sea lo que afirmo, no es suficiente con que crea que puede ser verdad, y no es suficiente con que esté justificada esa verdad. Él deja esta pregunta. ¿Sí? Él deja esa pregunta y van a pasar varios años hasta que alguien más, que va a ser justamente Kate Leder, quien dice, lo que pasa es que hace falta una cuarta condición a la definición de conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es esa cuarta condición? Lo que Leder va a llamar la ausencia de lemas falsos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya
4 condiciones. Esta es la cuarta condición, la ausencia de lemas falsos. ¿Qué es la ausencia de lemas falsos? Es el hecho de asumir de que no es suficiente con decir que la afirmación es verdad, sino hay que revisar un poco más a fondo y darnos cuenta si no puede ocurrir que sea verdad porque se basa en algo que pueda no ser verdad. ¿Sí? Eso es un lema falso. Cuando empezamos a revisar y nos damos cuenta que detrás de una verdad, o sea, la verdad proviene de algo que no necesariamente de lo que proviene puede ser verdad. ¿Sí? A veces podemos llegar a conclusiones correctas, pero nuestras premisas pueden ser falsas. O sea, aunque la conclusión sea correcta, en matemáticas, maestra Miriam, diríamos, es que logramos el resultado. Sí, salió bien, sí es eso. Pero el método que usamos no era el adecuado. O sea, nos dio un valor, llegamos a una conclusión, pero no llegamos a una conclusión por un camino viable. Probablemente llegamos a una conclusión asumiendo afirmaciones que podrían ser inclusive cuestionables o que podrían ser falsas. ¿Sí? Ese es justamente el cuarto principio. El revisar un poco más en detalle y solicitar que haya una ausencia de lemas falsos. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros ya podemos llegar a una especie de mejor definición sobre lo que el conocimiento puede ser. ¿Sí? Por una parte, decimos una proposición es conocimiento. Primero, si la proposición es verdadera. Segundo, si hay una creencia de que la proposición se cumple. Tercero, si la proposición se puede justificar. Y cuarto, si la proposición no deviene de lemas falsos. ¿Sí? Entonces, estas son justamente las 4 condiciones para alcanzar el conocimiento. Ahora, no siempre es posible alcanzar el conocimiento. De hecho, hay personas que asumen la imposibilidad de que el conocimiento sea alcanzable. Es decir, hay personas que asumen la idea de que el conocimiento no es alcanzable, de que no podemos conocer. ¿Sí? ¿Quiénes asumen estas ideas? Hay quienes fijan una postura que llamamos justamente los escépticos, y muy especialmente los escépticos radicales. ¿Sí? El escepticismo radical es una corriente que nos dice que el conocimiento no puede ser posible. Es decir, que siempre al conocer tenemos dudas sobre ese conocer, de tal manera que nunca estamos satisfechos. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Es decir, yo creo conocer, yo creo que conozco, planteo lo que conozco, pero alguien me dice, no estoy satisfecho. Ah, bueno, entonces justifico. Y luego alguien me dice, no estoy satisfecho. ¿Sí? No sé, imaginemos a una persona que siempre tiene una pregunta sobre lo que se le dice. Ese sería el ejemplo de un escéptico. ¿Sí? Ese sería el ejemplo de un escepticismo. Generalmente las personas, aunque cuestionamos, no somos escépticos de todo. Es decir, somos escépticos de algunas cosas y después no somos escépticos de otras. Vamos a suponer que estamos platicando con la maestra Laila y yo le digo a la maestra Laila, es que sabe algo, maestra Laila, me han llevado a la playa de Tampico donde hay extraterrestres. Y la maestra Laila es profesora de ciencias y me dice, doctor, creo que usted está confundido. Lo que vio fueron a unos, ¿cómo podríamos decir? ¿Muñecos? No, muñecos no. Unos representantes. X, domis. Esculturas, algo así. Esculturas. Lo que vi fue unas esculturas de extraterrestres. ¿Sí? Entonces, ya está haciendo la maestra Laila escéptica. Sí. No vio extraterrestres, vio unas esculturas de extraterrestres. Pero después yo digo, no maestra, pero es que esas esculturas tenían los colores que en la serie de, estas series de National Geographic tienen los extraterrestres. Y me va a decir, no, pero es que lo de la serie es ficticio.
oiga, pero es que esos extraterrestres me han dicho que hacen que los huracanes no lleguen a Tampico. Y entonces yo saco una estadística, le digo, en tal año venía un huracán y no llegó. En tal año venía un huracán y no llegó. Y luego la maestra Lela me dice, no, lo siento, doctor, usted está confundido. Los huracanes no llegan a Tampico por esta razón. Es decir, siempre hay un escepticismo, hay una pregunta sobre la respuesta que yo doy. Bueno, quiero decirles que el escepticismo es muy importante, porque el escepticismo ha permitido construir ciencia. En gran medida la epistemología es tratar de responder a ese escepticismo del ser humano, ¿sí? Tratar de decir, el conocimiento sí es posible, pero voy a tratar de atender la respuesta que tú planteas. Bueno, planteo una respuesta y después alguien dice, bueno, pero esa respuesta no es satisfactoria por esta otra razón. Entonces debo de hacer un nuevo planteamiento de una respuesta, ¿sí? Eso es el escepticismo. En cierta medida, la epistemología trata de dar respuesta a ese escepticismo. Ahora, nosotros podríamos estar a favor o no de que el conocimiento es posible. Y, por ejemplo, podríamos decir, si somos escepticistas radicales, podríamos decir, mira, lo que pasa entonces es que el conocimiento no es alcanzable, no es posible. Pero por otro lado, si asumimos que el conocimiento es posible, si el maestro Héctor dice, bueno, yo asumo que el conocimiento es posible, que se puede conocer, pues entonces empiezan a surgir varias corrientes, que le vamos a llamar corrientes epistemológicas, de cómo asumimos que se da ese conocer. Por ejemplo, hay quienes dicen que conocer es un modo de interpretar la realidad, ¿sí? Conocer es un modo de interpretar la realidad, ¿sí? ¿Quiénes tienen esta figura? Las personas que están de acuerdo con una corriente que llamamos la hermenéutica, ¿sí? Entonces, si yo asumo que conocer es una manera de interpretar la realidad, ya estoy viendo el mundo desde el punto de vista de la hermenéutica. Pero a lo mejor hay otros que dicen, no, no es así. Yo no veo el mundo así. Yo creo que yo en el mundo construyo la realidad que vivo. Construyo y reconstruyo la realidad que vivo. O sea, que yo incido directamente en mi realidad. Mis decisiones afectan mi entorno, mi realidad. A esto también es una corriente epistemológica y le llamamos justamente constructivismo. ¿Sí? Constructivismo. Entonces, ahí tenemos dos maneras distintas de ver el mundo. La hermenéutica por una parte y por otro lado, el constructivismo. ¿Sí? A este constructivismo no se confunda, no es el constructivismo como una teoría del aprendizaje. Acá lo vemos como una corriente epistemológica. Y sí, eso que están pensando va a suceder. La teoría del aprendizaje, que después llamamos teorías constructivistas o reconstructivistas, sí va a tener una conexión con el constructivismo epistemológico. Por otro lado, además de hablar sobre esta relación con la realidad, podríamos decir que si asumimos una relación entre el sujeto, que generalmente somos las personas, y el objeto, que son lo que nosotros conocemos, entonces, si lo asumimos como una creencia verdadera justificada, podemos entonces preguntarnos si puede realmente el sujeto conocer al objeto. Si existe alguna manera de poder justificar nuestras creencias con certeza. Y a estas preguntas nosotros las podemos responder de manera positiva, si asumimos que el conocimiento es posible, o de manera negativa, si asumimos que el conocimiento no es posible. ¿Sí? Lo que ya había comentado, la respuesta negativa, en este caso le vamos a llamar escepticismo, mientras que este escepticismo lo que nos dice es que debemos de dudar, y la duda nos hace ver que no podemos alcanzar el conocimiento, que no podemos justificar adecuadamente lo que conocemos. Sin embargo, si nosotros asumimos que el conocimiento es posible, si nosotros asumimos el hecho de que conocer es posible, si aceptamos que este conocimiento es posible,
y que ese escepticismo se ve derrotado, pues entonces surgen nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la relación que puede haber entre el sujeto y el objeto de conocimiento? ¿Cómo hace el sujeto para conocer el objeto? ¿Cómo hace el sujeto para conocer la realidad en la que vive? Y hay dos respuestas inmediatas. Una de ellas nos dice que conocemos a través de la experiencia sensible. ¿Sí? A esto le vamos a llamar el empirismo. Nosotros conocemos a través de tocar, a través de observar, a través de ver, a través de oler. Nosotros conocemos a través de los sentidos. ¿Sí? Pero hay otra corriente que nos dice, no, no es así. No es así. No conocemos a través de los sentidos. En realidad nosotros conocemos a través de la razón. El conocimiento llega a través de la razón. Y vean que aquí ya se complica bastante, ¿sí? Quienes creen que el conocimiento se obtiene a través de los sentidos, quienes creen que el conocimiento se obtiene a través de la razón, quienes consideran que se obtiene a través de los sentidos, muchas personas importantes, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume, Augusto Comte, Johann Stuart Mill, Rudolf Carnot, grandes personajes, grandes pensadores, pero también en los racionalistas también hay grandes pensadores. Ahí está Descartes, está Baruch Spinoza, está William Gotthelf Leibniz. Entonces podemos ver cómo no hay una única respuesta a la pregunta de cómo se da esa relación entre el sujeto y el objeto, en cómo es que conocemos. Ahora, si nos preguntamos cómo es que conocemos, también surgen nuevas preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros decimos que conocemos algo, la pregunta es, si decimos que conocemos algo, la pregunta es, ¿qué es entonces lo que conocemos? ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, pues algunos consideran que lo que conocemos es independiente de nuestro pensamiento. Es decir, que existe aunque nosotros no lo pensemos. Pero por otro lado, otros consideran que no podemos conocer nada que esté afuera de nuestro pensamiento. O sea, que la realidad existe solo en medida en que es pensada por el sujeto. Vean qué problema surge aquí. ¿Sí? Muy interesante. Lo que conozco es eso que existe independiente de mi pensamiento. Para muchos sí. Para muchos, como Aristóteles, como Tomás de Aquino, el mundo existe independientemente de nosotros. Pero para otros, como Immanuel Kant o como Federico Hegel, no es así. El mundo lo conocemos a través de nuestro pensamiento. Y vean que por un lado y por el otro lado podemos encontrar argumentos, ¿eh? Es decir, esto no es una respuesta a si estás de un lado o del otro. Son maneras de ver el mundo. Y eso es lo que lo hace interesante. Unos se llaman realistas, otros se llaman idealistas. Realistas, quienes consideran que la realidad existe independientemente de mi pensamiento. Idealistas, aquellos que creen que lo que observamos en la realidad es producto de nuestro pensamiento. Entonces, cuando escuchamos esas frases que dicen, tú puedes lograr tanto como tu mente te permita, ¿se han escuchado frases de ese estilo? ¿Esa frase qué será? ¿Idealista o realista? Idealista, ¿verdad? Exactamente. Es una frase idealista. Está basada en la idea de que lo que nosotros pensemos es lo que nosotros podemos alcanzar. Es decir, la realidad depende de nuestro pensamiento. La realidad está subvencionada a nuestro pensamiento. Pero otros dicen, no.
Claro que no es así. Lo siento, la ley de la gravedad existe, aunque la maestra Miriam diga que en su mundo no existe. No va a pasar eso, no hay otros datos. La ciencia es una, la ciencia es una, ¿sí? Y es independiente de nuestro pensamiento. Ahí aparece el realismo, ¿sí? Y todos tenemos a lo largo de nuestra vida ciertos toques realistas, pero también ciertos toques idealistas, ¿sí? Hay una especie de vaivén que el ser humano vive. Claro, todos tenemos tendencias, ¿sí? También algunos somos escépticos, ¿sí? El maestro Héctor llega a su casa, él sale de la normal a las 3 y llega a las 5 y su esposa dice, a ver Héctor, ¿dónde estabas de las 3 a las 5? Ese es un tipo de escepticismo. Héctor responde, es que me quedé más tarde a trabajar. No, Héctor, creo que tu horario de salida fue hace 2 horas. No creo que ella estaba en la escuela. Dame una evidencia. Ahí está nuevamente el escepticismo. Héctor tiene que tomar, no sé, una fotografía de que estuvo en una reunión. Muestra la fotografía, él ya está satisfecho, dice ya es suficiente evidencia, pero ella dice, ¿qué tal si esa fotografía es de otro día? Entonces, aparece el escepticismo. Maestro Héctor, ¿está usted de acuerdo conmigo? Este puede ser un buen ejemplo. Tal vez ya el maestro Héctor no funcionó el audio en este momento. Pero bueno, ese podría ser un ejemplo de la búsqueda del conocimiento y del escepticismo. Sí, maestro, adelante. Es muy cierto lo que está diciendo. Hay, pues, pues, posiblemente pudiera decir a esa desconfianza, ¿verdad? De lo que usted nos está hablando también, de que, pues, no creen, en lo que pudiera uno decir de ese tiempo que, pues, no debía haber estado fuera, o ya debía haber estado en la casa, ¿verdad? Pero, más sin embargo, pues, posiblemente lo pasé en la escuela y, pues, usted pues nos dice, o una relatoría que justifique el tiempo de qué horas a qué horas tarda una reunión, o una evidencia fotográfica, de esa parte, ¿verdad? Sí, muchas gracias, maestro Héctor. Sí, hay que mostrar toda la evidencia, toda la evidencia. Muy bien, pues bueno, yo agradezco mucho su tiempo. Quiero disculparme con ustedes porque dejaremos entonces el diálogo a esta media sesión para continuar el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Me disculpo con ustedes. Ahora tendré el privilegio de participar en una conferencia, pero nos vemos el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Es un gran placer darles esta bienvenida. Nos llevamos algunas reflexiones. Ojalá que nos podamos llevar algunas reflexiones ya en lo que empezamos a ver. Ya tenemos algunos términos. El constructivismo ya apareció, la hermenéutica, el realismo, el idealismo, el empirismo, el racionalismo, el escepticismo, ¿no? Entonces, esto que estamos comentando en realidad son ya corrientes de pensamiento epistemológico, corrientes epistemológicas. Entonces, pues bueno, un gran placer saludarlos. Nos vemos el próximo sábado. Si ustedes nos permiten, vamos a compartir por ahí en el grupo de WhatsApp un video complementando lo que estuvimos platicando para que poco a poco vaya teniendo más profundidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Que la pasen muy bien. Gracias, doctor. Gracias, buenos días, nos vemos. Muy bonito. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias. Bye.